Luis Vicente León es uno de los falsarios principales del sistema chavista criminal. Siendo el rey del mundo de las encuestas en Venezuela, se ha venido a menos en los últimos años, gracias a sus análisis basados en encuestas que solo él conoce y en los que siempre se le da la razón al régimen, a la oposición falsaria y a los argumentos a favor de elecciones y contra las sanciones. Los venezolanos están a favor de una flexibilización de las sanciones. En la última encuesta del mes de julio, 76% de la población venezolana indica que está de acuerdo con un proceso de flexibilización. Más del 73% está en contra hoy de las sanciones petroleras y de gas. Eso no quiere decir que estén a favor o que estén en contra de las sanciones personales, que es una historia completamente distinta. Una sanción personal contra alguien que ha violentado derechos, que ha generado efectos de violación de derechos humanos o que ha cometido crímenes de lesa humanidad, es aprobada por la mayoría contundente de la población. Y cuando nosotros estamos hablando de flexibilización de sanciones, no estamos hablando, por Dios, de las sanciones personales. Estamos hablando de las sanciones que, lejos de resolver problemas, buscando una solución política que no logra y que ya no va a lograr, está más bien afectando la calidad de vida y la capacidad de respuesta de la población venezolana. Bueno, en efecto, cerca del 65% de los venezolanos cree que es indispensable mantener una negociación entre gobierno y oposición para resolver estos problemas y sobre todo vincularlos a la solución de problemas humanitarios en Venezuela. Sus argumentos basados en las encuestas de su empresa Ratanalysis están marcados siempre por frases muy particulares que le han ganado el remoquete de Luis Temiente León. El gobierno venezolano básicamente va a hacer absolutamente lo que pueda y lo que crea que tiene que hacer para evitar su pérdida de poder y la pérdida de la revolución. No está preparado el gobierno venezolano para simplemente perder unas elecciones y salir como en un proceso convencional y ponerle la bandita presidencial a un competidor. Eso no lo veo, por lo menos. Puede ser un error de percepción. Luis Temiente León, encuestador identificado espiritualmente con el sistema criminal en posicionamientos varios. Todo depende de la ocasión o de sus ocurrencias en el momento. ¿Te parece que tú ya estás listo? Que nosotros estamos solo esperando el momento en el que se va. ¿Te parece que estamos que Maduro está frente a una amenaza creíble? Que nosotros podemos sentarnos de brazos cruzados a esperar en la hora que él va a salir corriendo de Venezuela. Por Dios. Si yo creo que eso ya no se lo come nadie. Bienvenidos a otra entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Luis Temiente León. Ayer, hoy y siempre. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco es Cilia, el muñequito es Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Luis Vicente León nació en Caracas el 31 de octubre de 1959. Se graduó como economista en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y obtuvo un máster en Ingeniería Empresarial en la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con diplomados en la Universidad Autónoma de México, la Escuela de Organización Industrial de Madrid y en la Universidad Nacional de Taiwán, según figura en su perfil. También ejerció la docencia en la UCAP y en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en el IESA.
Al poco tiempo de graduado ingresó a la Cámara Venezolana de Industria y el Vestido, donde trabajó 5 de los 10 años que estuvo allí como director ejecutivo. También dirigió la Confederación Venezolana de Industrias, Conindustria, y la Federación Andina de Confeccionistas. Luis Vicente León fue representante de la marca de ropa interior Calvin Klein en Venezuela. Llegó a Data Analysis a sus 25 años por invitación de José Antonio Gil Yepes. En 1994 fue nombrado presidente de Data Analysis y socio director del Grupo de Investigación Tendencias Digitales. Formó parte del Consejo de la Corporación Grupo Químico y del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello. A pesar de tener todos esos títulos y la supuesta trayectoria, siempre ha estado y está al servicio del status quo, con los supuestos estudios que realiza su encuestadora y lo que él mismo dice opinar, pero siempre coincidiendo casualmente con los argumentos del sistema chavista. Se destaca como vendedor de humo y abiertamente defensor de las negociaciones con el régimen criminal chavista. Sus argumentaciones lo han convertido en el invitado necesario en los medios cooptados por el chavismo, donde suele acudir a justificar lo injustificable y defender lo indefendible. Bueno, mira, la corrupción es un problema lamentablemente antiguo, que se ha ido agudizando en la medida en que tú justamente no aplicas suficientes correctivos y elevas los costos a ese proceso. Pero además, la corrupción también se amplifica cuando tú tienes que operar en mercados más negros, más opacos, con menos capacidad de revisión. Como el tema de las sanciones. Claro, el tema petrolero, hoy, básicamente como es. El tema petrolero para Venezuela es un tema completamente, casi que inauditable. Es decir, es muy complejo porque tú estás operando en un mercado donde tú no puedes mostrarte porque se supone que tú no puedes exportar, que tienes que evadir sanciones, que tienes que buscar mecanismos de pago que no son los mecanismos de pago convencionales. O sea, no es que te están haciendo un pago en una transferencia en un banco que tú puedes seguir explícitamente, que además llega de inmediato. Es un escenario que fortalece estos lamentables hechos y evita en la Contraloría. Aquí en el mundo. Eva, yo no estoy diciendo... Dificulta en la Contraloría, claro, obviamente no es una justificación, claro, yo lo entiendo, pero... Ni hablar que no es una justificación. Pero durante años posando como analista, encuestador, consultor, intelectual y conferencista, en realidad ha ocultado a un comediante bastante chapucero. ¿Qué hace un estudiante el primer día de cada semestre? Lo primero que hace un estudiante el primer día de cada semestre. Los padres juran que van a ver cuáles son los profesores, que van a chequear los libros que hay que leer, el paper nuevo, los compañeros con los que vas a hacer equipo. Es decir, eso es lo que juran los papás que están haciendo. No, viejo, el primer día de cada semestre el estudiante sale corriendo al cafetín a ver cuál es la nueva más buena que acaba de llegar. Y ella va al cafetín a ver si el nuevo más bueno o el bueno más nuevo la invita el viernes a salir. Es decir, esa es la primera actividad absolutamente racional. ¿Y qué te puedes conseguir ahí? Bueno, un primer problema que es, bueno, identificar a la niña, en mi caso, y luego tratar de salir con ella. Ese día, tus dos amigos, los panas del alma, alrededor de todo el semestre, se convierten en unos enemigos. Porque los tipos van al mismo cafetín y es la misma caraja. Pues bien, eventualmente yo tenía dos amigos súper panas que tenían una condición muy, extraña. Para mí, yo nunca entendí por qué. Los dos eran hijos de italianos y resulta que los hijos de italianos, por alguna razón desconocida, siempre eran flacos, buemosos, papeados y con real. Y yo, flaco, feo, esgarbado y pelando bola. Pues bueno, cuando llegaba al cafetín, por supuesto que ellos tenían una ventaja gigante, ¡clean! Y el viernes estaba cuadrada la cita. No, yo no. Yo tenía que hablar más paja para poder levantarme a esa chica que no tienes idea. Tanto fue lo que tuve que hablar que convertí una debilidad de un hiato congénito que me hace hablar como hablo en una fortaleza que me hace hoy un conferencista internacional.
Bien, ese proceso te presenta algunas incertidumbres. Por ejemplo, ¿qué es lo que te puede pasar cuando tú te presentas donde la muchacha y la invitas a salir el viernes? Bueno, la primera respuesta potencial es que te diga que sí, en cuyo caso, coronate. Está resuelto el problema. El viernes tienes date. Pero bueno, hay una segunda posibilidad, que la niña se te quede mirando de arriba abajo con aquella cara de asco. Así, o sea, pana, multiplícate por 0. O sea, yo no salgo contigo ni en grupo, huevón. Actualmente Luis Temiente sigue estafando con sus argumentos y vendiendo sus encuestas de datos volátiles, que significan la nada en un país donde no existe democracia y mucho menos libertad. Bueno, primero, en efecto, las proyecciones a fin de año eran unas proyecciones basadas en la posibilidad, primero, de que PDVSA equilibrara su presupuesto y sobre todo la entrada del petróleo licenciado por Estados Unidos, básicamente a Chevron, que permitía proyectar un crecimiento en ese momento se proyectaba que podían estar entre unos 100,000 barriles de petróleo adicionales que se vendían a precio full en el mercado americano permitido, con lo cual todo apuntaba a que este año era un año bastante más suave, que podía mantener la tasa de crecimiento que habíamos visto en el 21 y en el 22. ¿Qué pasó? Bueno, la primera cosa importante que pasó es que el gobierno decide tratar de aprovechar esa mejora relativa. Cuando hablamos de mejora, la gente a veces se pone nerviosa porque dice, pero ¿cómo va a mejorar la economía? Sí, no, es una mejora contra una caída brutal. Recordemos que la economía entre el año 2013 y el año 2020 había caído 73%. En el año 21 crece 20%. Bueno, pues esos son crecimientos contra una base que era mucho más chiquita. No estamos hablando de ningún país que se arregló ni nada por el estilo, pero era como un avión que había bajado de 40,000 a 10,000 y de repente se va para 13 y después se va para 15. Y llegó a 18. Eso había mejorado y en efecto se notaba la mejora. Luis Temiente, Luis Temientico. Aunque allí sigas divulgando tus mentiras, la gente no es tonta, la gente no es estúpida, aunque tú creas que sí. Recuérdalo, más temprano que tarde, también te llegará la justicia. Tú también pagarás por ser parte de ese entramado criminal y falsario.